Hola, bienvenida a su podcast Los Reconvertidos. Los Reconvertidos es un podcast de historias de personas que se han transformado en algún momento de su vida, tanto personal como laboral. Y bueno, con estas historias queremos ayudar a que otras personas se motiven e inicien un cambio, digamos, también en su vida personal y laboral. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Se trata de Gisela Quiroga, ¿no? Ella es colaboradora social de la asociación Fairwall Belgium y también es artista, le gusta tocar el saxofón, así que me gustaría dar la bienvenida a Gisela. Hola Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Los Reconvertidos. ¿Qué tal, Efraín? Muchas gracias por esta invitación. Yo muy agradecida. Eh, Efectivamente, yo trabajo en Fair Work Belgium, soy colaboradora social y aparte tengo mucha pasión por el arte. Antes de entrar a nuestros temas principales, me gustaría que te presentaras tú un poco, tal vez para las personas que no te conocen, quién eres, de dónde eres, ¿no? Ujú. Otros aspectos de tu vida que tal vez yo personalmente no lo conozco, no sé, que tal vez a las personas que nos van a ver, pues, me gustaría conocer de ti. Claro. Bueno, sí, yo soy boliviana. Yo vivo hace 8 años en Bélgica. Em, yo realicé los estudios en comunicación social en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, y me vine a Bélgica para hacer un máster en estudios en desarrollo y ciencias de la población. Eh, Desde hace 2 años estoy trabajando casi 2 años con la asociación Fair Work Belgium y paralelamente siempre he realizado actividades artísticas o participado activamente en mi comunidad, que es la comunidad boliviana, pero también la latinoamericana, acá en Bruselas, pero también en Amberes, porque vivo en Amberes, pero he hecho mi vida en Bruselas. Es una interesante mezcla cultural, tanto incluso en el idioma, porque hablo el francés, pero también entiendo el neerlandés. Ajá. Muy bien. Y cuéntanos un poco tu experiencia, más que todo laboral en Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que hacías allá? No sé, cómo hacían tus inicios, ¿no? En tu país, ya que tú eres de Bolivia, como comentas. Ujú. Sí, claro. Bueno, yo en realidad en Bolivia comencé siendo profesora de música. Era tanto profesora de saxofón como de música en un colegio francés, lo cual me ayudó a perfeccionar mi idioma francés. Y también tocaba por las noches o con una colega que tocaba el piano. Mm, y bueno, este último tiempo, antes de venir a Bélgica, yo trabajaba en un diario cruceño en la parte digital y, y bueno, paralelamente tocaba en un grupo de música del cual yo estaba a cargo, era la directora, que es el Soul Jazz Band, y tocábamos en festivales, pero también de forma activa cada semana. Bueno, esa es una faceta de tu vida, ¿no? De artista. Pero en el plano laboral, tal vez nos puedas comentar algo que hacías en... Ah, claro, sí, yo me encargaba sobre todo bueno, trabajaba en la parte digital, todo lo que era la página web, también las redes sociales, porque como comunicadora social eh, hacía como periodismo digital en este diario que se llama El Nuevo Día, y paralelamente tenía en ese entonces el diario El Sol, y ahí me encargaba yo de coordinar con los periodistas la información para que sea publicada tanto en nuestras redes sociales como también en el sitio web.
cuéntanos cómo llegas a trabajar como colaboradora social a Fair Work Belgium. Em, bueno, ¿cómo llego a trabajar ahí? Primero, es interesante resaltar el hecho de cómo, como persona migrante y después de salir de mis estudios, me inscribí a la BDAB, que es la agencia de empleo aquí en la región de Flandes, en Amberes, y, pero no estaba teniendo buenos resultados con la agencia, con la BDAB, entonces Ujú. opté por una agencia que había en ese entonces, un proyecto que era Orienta Euro, y tuve ahí una coach sensacional que pudo comprender mi perfil y cómo poder enfocarlo a las diferentes candidaturas que yo me había presentado. Y cuando me enteré lo de Fair Work fue a través de Instagram. Como la convocatoria estaba en Instagram y dije, wow, están buscando a alguien con un perfil que hable español y para mí eso fue lo que me hizo clic y dije, yo tengo algo que aportar ahí, yo puedo hacer la diferencia. Em, y bueno, de ahí ya apliqué con ayuda de mi coach y eso me ayudó y bueno, una vez ya pasada la entrevista, conocí a mis colegas y todo muy bien, un ambiente laboral muy lindo a nivel de equipo, pero el trabajo sí es pesado. Sí es pesado en el sentido de que se trata de una situación particular, que son trabajamos con las personas sin papeles, principalmente, o en situación irregular. Mm. De tu experiencia ya llevas 2 años en Fair Work Belgium, eh, ¿qué es lo que podría ligar de lo que has estudiado con tu trabajo? O sea, ¿cómo aprovechas tú, cómo digamos, le sacas provecho a tu carrera finalmente que has hecho en Bolivia? Y después acá complementado también otros estudios. Claro. Bueno, el tema de la comunicación social, el manejo de las redes sociales es algo que de plano yo lo aplico cada día en el trabajo porque necesitamos publicar, compartir información, también atraer al público a través de las redes sociales. También el tema de cómo hago una parte de animación también, porque no solamente trabajo en Bruselas, sino también en Amberes y en Liège. Eh, Me encargó de hacer también, junto a mi colega, la animación del grupo, que es, por ejemplo, acompañarles en una visita o sin organizar actividades en las diferentes sedes que organizamos las actividades. Y yo recuerdo que mi experiencia, incluso que yo obtuve en Bolivia como profesora de niños, pues me ha ayudado aquí también a implementar eh, todo ese tipo de recursos. A mí me gusta estar en contacto con la gente, me gusta enseñar, me gusta poder ayudar a la gente. Eso es importante para mí. Ujú. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco la población con la cual trabajas tú? Sé que la mayoría son mujeres. Ujú. No sé si puedas comentarnos un poco de manera general, ¿no? ¿Qué tipo Claro, de... lo importante tal vez sería definir el trabajo que realiza Fair Work Belgium, que es el de defender los derechos laborales de las personas migrantes sin papeles o en situación regular que viven en Bélgica. Nosotros no sol, de manera general, el proyecto trabaja con personas, por ejemplo, que trabajan en construcción, en Oreca. Oreca es restauración, hotel, cocina. Y también nosotros tenemos un proyecto específico que está dedicado a las trabajadoras domésticas y a las jóvenes au pairs. Y entonces ese proyecto se llama Fair Work Belgium for Domestic Workers. Y y bueno, básicamente, aparte de tener un servicio de asistencia jurídica para las personas, lo que hacemos es organizar actividades que permitan que salgan de la isolement, que sería como, pues es un trabajo muy solitario, no tienen la oportunidad de compartir con otra gente y los domingos los destinamos para hacer actividades que les permitan salir de esa, de esa soledad y poder encontrar un grupo de apoyo también además de Mm, informar. ujú, sí. Y en ese sentido, ¿podrías hablarnos un poco más de esta población a la cual atienden ustedes? Ya, claro, sí. Eh, el, bueno,
Las trabajadoras domésticas en el grupo en el que con el grupo con el cual nosotros trabajamos son principalmente latinas. Muchas de ellas, pues, a veces han pasado como solicitantes de asilo, pero han recibido una respuesta negativa y se quedan. Algunas son personas que han vivido muchos años en España, y ahora están emigrando a Bélgica porque la situación en España está difícil. Y bueno, tenemos principalmente el grupo más numeroso es ecuatorianas, las colombianas. Sin embargo, también como mencioné, nosotros trabajamos con las jóvenes au pairs, que son en su mayoría jovencitas que vienen a hacer de menos de 25 años un programa cultural acá, que les permita no solo aprender el idioma, sino que mientras tanto ayudan a las familias a las que llegan en el cuidado de los niños. Y esas chicas vienen de todo lado, vienen desde Sudáfrica, Filipinas, Madagascar, pero también de Latinoamérica, ¿no? De Colombia principalmente y de Brasil. Es un público muy amplio, pero principalmente compuesto por mujeres. He sabido que el mercado laboral en el sector más que todo servicios, podría decirse que es mayoritariamente ocupado por mujeres y podría decirse, no tengo la cifra exacta, los porcentajes, pero yo me atrevo a decir yo creo que las mujeres podrían golear fácilmente a los hombres, yo creo, en ese sector. No sé, tú que estás ahí, ¿es así o cómo lo ves tú? Em, Específicamente en el trabajo doméstico, porque acá es interesante señalar que Bélgica tiene una figura muy particular que es la de las agencias de titre services. Em, el público mayoritariamente es femenino. Em, Sin embargo, cuando se trata de limpiar empresas, también se ve una fuerte presencia de hombres. En nuestro público particularmente hay mujeres, eso sí, sin duda. Ujú. Y, y podrías contarnos también cómo te ha ayudado tus estudios a entender esta población, ¿no? Hablabas que has estudiado ciencia de la comunicación, una maestría en desarrollo y población, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha ayudado esos estudios para tratar con esta población? Ok, yo creo que sobre todo el máster, el hecho de haberlo hecho en Bruselas y también tocando campos sociológicos, antropológicos, la transversal en, en todas mis materias era el tema de la migración. Y entonces eso me ha brindado herramientas para no solamente eh, trabajar con el grupo de personas, sino también para entender este fenómeno, qué está pasando a nivel migratorio, porque como te dije, como te mencioné, el público es muy amplio. Pueden ser desde personas que han pedido el asilo hasta personas que están de plano sin papeles en Bélgica o también personas que han pasado por España. Es un público muy diverso y, y yo creo que mis estudios, sobre todo en el tema de la maestría que tocaba aspectos sociológicos, me ha ayudado mucho a entender los procesos migratorios. Ujú. Y ya entrando un poco a los casos con los cuales tú estás cotidianamente relacionado, tal vez nos puedas comentar algunos casos que te han impactado, obviamente de manera general. Em, sí, yo creo que los casos más interesantes o más comunes son los de las jóvenes au pairs, las que ellas vienen a hacer el programa cultural. Em, lo que hemos, ¿cómo se dice? Confirmado en la práctica es que, por ejemplo, estas chicas vienen a realizar un programa cultural en el cual tienen que asistir a las familias donde van a una familia de acogida, por ejemplo, 20 horas a la semana, con algunas
pequeñas tareas, por ejemplo, llevar al colegio al niño de la casa, encargarse de de ayudarle con las tareas, o sea, tareas muy puntuales. Lo que hemos confirmado en la práctica es que estas chicas, en su mayoría, pues son jóvenes mujeres, lo que realizan es el trabajo de trabajadoras domésticas. Es decir, las familias en las cuales son recibidas, al final las terminan haciendo trabajar hasta más de 30 horas a la semana, en algunos casos, en los peores casos, más de 30 horas a la semana, les hacen cocinar, limpiar el suelo, a veces solo les dan un día libre, les hacen hacer babysitting cuando ellas no deberían hacer eso. Em, o cuidar a bebés tampoco es algo que forma parte del programa. Entonces, en la práctica lo que vemos es que son sobreexplotadas laboralmente. Ujú. Ya. ¿Y algún caso que te haya marcado en particular de alguna Eh, joven? Ahora, sí, hace poco una chica nos escribió de forma muy general y muy anónima, em, justamente señalando el hecho de que trabajaba por lo menos más de 40 horas a la semana. Y estamos hablando de chicas menores de 25 años que en la mayoría tienen 18, 19. Entonces, uno se imagina el cuerpo, las tareas que tienen que realizar, que no se limitan simplemente a asistir a la familia en pequeñas eh, tareas domésticas, sino que hacen cosas como trabajar el jardín, alimentar a los perros, sacar a los perros, o sea, cosas que no tienen que hacer ellas. Em, y obviamente cuando están lejos de la familia, se sienten como solitas y son chiquillas, la verdad, son muy jovencitas. Ujú. bueno, eh, desde, desde el punto de vista de donde tú estás, en este espacio laboral donde trabajas, eh, ¿cómo, cómo te ayuda a relacionarte, a desarrollar tus habilidades? Em, bueno, creo que la mayor riqueza está en la diversidad, es cierto. Sin embargo, hay un desafío con el tema, eh, lo que para mí ha representado un desafío ha sido el tema del idioma, porque hay mucha de la información que está en neerlandés, pero los grupos con los que trabajamos está en español o en inglés, pero también hay que intercambiar información en francés. Entonces, es realmente vivir en un momento, en un espacio, trabajar en un espacio muy multicultural y en el que hay que cambiar muy rápido el idioma. Eso ha sido un gran ejercicio para mi mente, particularmente, pero también el hecho de que uno trabaja con situaciones muy difíciles, muy difíciles. Eh, no solamente temas de explotación laboral, sino también accidentes de trabajo. Eso no es algo que yo trato directamente, pero me he visto en la situación en la que tenía que ayudar a traducir a las personas que venían a dar su testimonio y ahí he visto casos muy tristes y muy dolorosos, ¿no? En el que las personas ponen en riesgo su vida, dejan a sus familias en sus países de origen y aquí sufren, aparte de explotación, sufren, se lastiman el cuerpo y se arruinan el cuerpo completamente. Ujú. Mm. Bueno, esa es una problemática que no se habla mucho, ¿no? Mm, Digamos, está ahí, pero que no es público, digamos, ¿no? Solo cuando, solo sale a la luz cuando hay un caso grave, ¿no? O sea, mm, normalmente claro, sale a la luz y la prensa, pues, pone los reflectores, digamos, ahí. Casos no se habla mucho, pero gracias a la asociación a la cual tú colaboras, pues, ustedes están cotidianamente con ellos, ¿no? sí. Eh, ¿qué, qué peso tiene el idioma? O sea,
sabemos que Bélgica tiene 4 regiones lingüísticas, ¿no? Bruselas capital es bilingüe, se maneja flamenco como el francés. ¿Cómo ves tú el idioma? O sea, desde lo local, ¿no?, hacia lo global. O sea, ¿cómo ves eso? Em, bueno, es esencial para poder trabajar en Bélgica y también tanto en el sector asociativo como en el sector que, bueno, en general, y sobre todo si se desea trabajar en el ámbito público, el francés y el neerlandés son la base, se necesita sí, sí o sí. No voy a decir que en todos los trabajos, pero es esencial. Y a veces no basta con saber francés, neerlandés, sino también necesitas un buen inglés que te permita comunicarte y trabajar. Y, y bueno, y si sabes español, árabe o portugués, siempre va a ser un plus para tu CV, ujú, Sí, currículum total- vitae. Ujú. y totalmente de acuerdo contigo. Em, ¿Qué nos puedes contar? Ya hemos hablado un poquito, ¿no?, con la población que trabajas, ¿no?, con el ecosistema con el cual estás tú. O sea, porque Bergol se relaciona con otras organizaciones públicas, privadas, ¿no? Y toda una red de ahí, de una plataforma también, ¿no?, de organizaciones. Ujú. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Cómo se da? Em, es una relación muy, es necesaria y es importante porque a veces las personas, el público en general, no sabe dónde acudir para pedir información. Como hay personas que nos llaman para hacernos muchas preguntas de orden migratorio y nosotros somos especialistas en derechos laborales. Em, y entonces el trabajo compartido con instituciones como, por ejemplo, el Atlas aquí en Amberes o el CAUE o u otras asociaciones que también brindan asesoría jurídica, es necesario saber quién hace qué para también poder derivar a las personas. Y ese es un trabajo conjunto, porque si le llega el caso a una asociación, pero en realidad no se trata de derechos laborales, hay que saber dónde derivarlo y hay que, es un trabajo, yo creo, conjunto en el cual es necesario tener una buena comunicación y colaboración. Ujú. Siempre con el espíritu de servicio hacia la persona que necesita. Ujú. Claro, claro, sí, eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Hace poco nosotros levantamos un directorio, ¿no?, por Así la sí. necesidad social. Y realmente yo vi en carne propia que hay asociaciones que yo no conocía, que no sabía que existían, o que mismo estando muchos años de aquí, y que tenía una fuerte vocación social y ayuda, ¿no? Había mucha gente trabajando ahí, voluntarios, colaboradores, ¿no? Eh, Todo un equipo humano, ¿no?, detrás de cada organización. Este, Sin embargo, la población no conoce esas organizaciones y, y por ende tampoco puede ir y plantear, digamos, sus reclamos, los problemas que tengan, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una situación, cualquier sea el problema? ¿Qué le dirías tú, como ya, como tú eres parte de una asociación, ¿no?, que trabaja con cuestiones sociales, digamos, ¿no? Me gustaría resaltar mucho la particularidad de la asociación en la que trabajo, en Fairwork Belgium, porque es muy difícil a veces conseguir la información en tu propio idioma. Eso, nosotros realmente realizamos el esfuerzo para que la persona que nos contacte
pueda recibir ya sea la información en español, en inglés, en francés, incluso en neerlandés. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el idioma es una barrera muy grande para ciertos públicos. Y eh, creo que ese es un aspecto que hay que tomarlo muy en cuenta, porque algunas instituciones públicas o incluso los sindicatos a veces no te brindan información en otro idioma que no sea el francés o el neerlandés. Y ahí la persona se queda un poco desprovista de, de herramientas o a dónde voy, cómo hago. Entonces, siempre tiene que haber, o bueno, en el mejor de los casos, se puede llamar un amigo, puede llamar una amiga que sepa mejor el idioma para poder acceder a los servicios, pero también a la ayuda que se necesita. Ujú. Sí, muy buen punto. Quisiera volver un poco a tu caso personal. Ujú. Hablabas ¿no? Al principio de que tuviste problemas para insertarte a tu campo laboral, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cuáles son esos problemas que tuviste al inicio? Em, bueno, más que un problema, en realidad yo lo veo como un desafío. Ya, Yo trabajo en el área social, en el sector social, y, y mi dilema en mi caso fue que yo vivo en Amberes, mm, pero he estudiado y he hecho un poco mi vida más en Bruselas. Trabajé como estudiante también en Bruselas, entonces conozco más incluso el medio en Bruselas. Y, y hubo un momento en el que yo no tenía un nivel lo suficientemente alto de neerlandés como para buscar una alternativa aquí en Amberes y quedarme en Amberes. Entonces necesitaba encontrar el punto intermedio exacto ya, y eso representó para mí Bruselas en realidad, donde estaban buscando una persona que tenga una base de neerlandés, pero también que conozca un muy buen francés y además pudiera asistir a las personas en español y en inglés. Entonces, el tema del idioma es muy importante en Bélgica, no es algo que se tiene que, que dejar a un ladito, eh, sino es algo muy importante que juega mucho a la hora de postular y encontrar un trabajo. sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es verdad. El idioma, digamos, podría llamarse que es la primera barrera, ¿no? Para acceder a un empleo. Sí. El mismo para informarse, ¿no? Y en un país tan chiquito, eso es lo más Lo más extraño. lógico del tema, ¿no? Que es en un país pequeño Ajá, donde se hablan diversos idiomas y sí, al costado tienes países que hablan estos idiomas también, ¿no? exactamente. Ujú. Esto, creo que hay que ver algo así, ¿no? Como que necesitas para integrarte al interior, pero también para relacionarte al exterior, ¿no? De ese Sí, espacio que tenemos como en Bruselas, ¿no? En la capital. ajá. Pues bien, Gisela, ya quisiera entrar a una parte final de la entrevista. Ujú. Vamos, te voy a plantear preguntas cortas y nos das respuestas cortas. Bueno, también puedes ampliar, ¿no? Si es necesario. Una película o documental que recomiendas o recomendarías. Una película que me encanta es la del jardinero fiel. Es, eh, es una de mis favoritas, así lo digo. Ya. Ujú. Un libro que recomiendes. Yo más que un libro recomendaría una autora que últimamente siempre me mueve el cerebro, que es Gabriela Wiener. Creo que como migrante tiene una visión increíblemente interesante de su vida, tanto en el Perú como en España. Ujú. Mm, sí, Gabriela es periodista también, me También parece. es periodista, exacto. Es escritora, ha publicado muchas obras también. Ujú. Eh, un lema o frase que te gustaría compartir. Un lema o frase am, que me ha servido, bueno, puede ser un poco cliché, pero la verdad es que después de la lluvia sale el sol y Bélgica es un país donde llueve mucho. Una pregunta que te gustaría dejar a la audiencia.
una pregunta es, ¿en qué otros ámbitos eh, les, como tienen dudas? Por ejemplo, acá lo voy a hacer muy cortito, pero a mí también me apasionan mucho los derechos sexuales y, y formo parte de un proyecto en el cual queremos que los servicios generales de salud se adecúen también a las personas, a las demandas de las personas migrantes. Y porque no es lo mismo, la experiencia es diferente en nuestros países, pero acá también es diferente y hay que ver la forma de que esos servicios sean más accesibles. Y esto a pesar de que, digamos, los servicios sanitarios están bien implementados, a Sí. pesar de eso. Ah, ya, ya, muy bien. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejar? Sí, y voy a ser muy fuerte con esta mención de que acá en Bélgica, a diferencia de otros lugares, las personas sin papeles tienen derechos laborales. No están desprovistas de derechos. Si hay un patrón, una patrona que no se comporta de acuerdo a la ley, hay formas de denunciarlas sin poner en riesgo la situación migratoria de la persona. Y eso es porque a la inspección de trabajo lo que le interesa es que se cumpla la ley y eso no tiene nada que ver con la situación migratoria de la persona. Sí, buen punto. Ujú. Un buen remarque, digamos, como para todos los que trabajan, ya sea de manera formal o informal. Efectivamente, sí. Ujú. Bueno, Gisela, si alguien quiere contactarse contigo para hablar de su caso u otros temas, ¿dónde te pueden contactar? No sé, tal vez tus redes sociales o aún, aún. Em, lo que yo podría decirles es que la asociación Fair Work Belgium, ellos, bueno, tenemos unas permanencias en el cual tú puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp, nos puedes mandar un mensaje por Facebook, atendemos por las redes sociales. Eso facilita mucho el contacto con la gente y nuestras permanencias son los lunes, los miércoles y jueves. Y el número en el cual nosotros estamos disponibles para el público en general, lo voy a buscar para no equivocarme, así tienen el dato exacto. Y nos pueden llamar los lunes, los miércoles y los jueves. Es el más 32 494 18 82 40. Eso es para las trabajadoras domésticas y tenemos un número gratuito también que está en nuestra página web y bueno, hay todas las formas para poder acceder a la información. Eso es lo bueno en esta era. A través del WhatsApp, del correo electrónico o llamándonos por teléfono, no hay problema. Ujú. Bien, Gisela. Pues muchas gracias, Gisela, por haber aceptado participar de esta entrevista Ujú. y, y conmigo pues será en un próximo episodio. Así que nos estaremos encontrando pronto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Simplemente para hacer recuerdo, el número, bueno, no se ve en la pantalla, pero es 0800 120 19, es el número completamente gratuito y estamos los lunes de 9 a 1, el miércoles de 9 a 1 y los jueves de 1 a 4. Ujú. Perfecto.